Bueno, entonces vamos a ver preparaciones de formas farmacéuticas semisólidas, ¿sí? Primero vamos a hacer una introducción de lo que es una forma farmacéutica semisólida. Vamos a ver. Acá, esta parte. Bueno, formas farmacéuticas semisólidas. Digamos que las formas farmacéuticas semisólidas tienen en realidad una consistencia intermedia entre un líquido y un sólido. Generalmente se trata de emulsiones, es decir, dos formas farmacéuticas líquidas donde tenemos fases acuosas y fases oleosas, digamos, que se entremezclan y me forman algo donde una estructura donde yo voy a tener partículas oleosas y partículas acuosas que están interpuestas entre sí, y cuando yo le agregue los principios activos a esa mezcla bien desarrollada, los principios activos que son solubles en la parte acuosa van a ir hacia la parte acuosa, y los principios activos que están solubles en la parte oleosa van a ir hacia la parte oleosa. Conclusión, voy a obtener la mejor solubilidad posible cuando tengo diferentes componentes. Dentro de las formas farmacéuticas semisólidas se pueden incluir las pomadas, las cremas, no las emulsiones, las cremas, porque las emulsiones son formas farmacéuticas líquidas. Las emulsiones tienen estructuras bastante parecidas a las cremas, con la diferencia de que las cremas tienen elementos para hacerla más sólida la emulsión, más espesa. Después tenemos las pastas. Las pastas son especies de pomadas o cremas, pero que tienen un alto contenido de partículas sólidas. Tal es así que el color es como un color blanco fuerte, potente, o toman un color muy... No es translúcido el color como si fuera una crema base, digamos. Tienen por ejemplo, en el caso de la pasta Lázar, que es uno de los compuestos que se preparan dentro de estos 3 videos que se van a ver hoy, en ese caso van a ver que la consistencia es muy blanca, o sea, que el color, el aspecto es muy blanco, blanco, no hay nada de translúcido, como una crema base. Los ungüentos son también, se aplican externamente en general, pero se caracterizan por tener muchos vehículos de naturaleza grasa, grasas, resinas. Un ejemplo les puse el aciclovir ungüento. Los geles también. Es importante, por ejemplo, ir pensando qué tipo de sistema es, si homogéneo, heterogéneo, si es emulsión o suspensión en cada uno de los casos. Por ejemplo, en el caso de las pomadas y las cremas, si están solitas y no tienen principios activos sólidos disueltos y son básicas, son emulsiones. Cuando yo a la crema le agrego principios activos, pueden llegar a ser soluciones o suspensiones. Principios activos sólidos, ¿no? Estoy diciendo. Ahora, si la crema es una crema base hidrosoluble, es una emulsión. Las pastas, las pastas tenemos suspensiones, digamos, es una especie de suspensión, ¿no? Donde tiene partículas interpuestas. Los ungüentos se caracterizan por tener el vehículo oleoso, y las sustancias se disuelven dentro de esos vehículos oleosos. Siempre la mejor manera de que el cuerpo absorba los elementos es cuando se encuentran disueltos. Cuando estamos en una suspensión hay que buscar un montón de artilugios para lograr que eso ingrese bien a nuestro cuerpo, pero la mejor opción es cuando los principios activos son solubles en alguno de los vehículos. Los geles, recordemos que cuando vimos sistemas de separación de fases, son sistemas coloidales. ¿Se acuerdan lo que era el sistema coloidal? Donde eran aquellos en los cuales teníamos dos fases. En el gel hay partículas sólidas que están dispersas, pero que su tamaño es tan pequeño que no se llega a diferenciar como si fueran dos fases, como tan claramente como si fuera
no sé, la pasta Lázaro, por así decírselo. En el gel, lo que consideramos gel es algo como espeso, pero que no llega a tener una consistencia acuosa. Por ejemplo, en la naturaleza, la clara de huevo también es un sistema coloidal. El gel sería de la misma naturaleza. El ejemplo más claro es el alcohol en gel, que hoy en día es nuestro principal protagonista dentro de la farmacia prácticamente. Nadie se va sin llevarse un alcohol en gel. Después, ojo acá, porque cuando uno piensa en óvulos y piensa en supositorios, podría pensar que es sólido. La realidad es que entran dentro de las formas farmacéuticas semisólidas, porque cuando estos elementos están a 37, 36 y medio, 37 grados, es decir, cuando están en contacto con el cuerpo, enseguida se ablandan, no tienen ya esa estructura sólida y pasan a ser semisólidos, ¿sí? Entonces, ojo, porque los óvulos y los supositorios podrían producirnos confusión, pero recordar que un óvulo y un supositorio son formas farmacéuticas semisólidas, no son sólidas, semisólidas. Como sólidas, les puedo nombrar otro ejemplo: comprimidos, tabletas, grajeas, cápsulas y talcos, polvos. Esos son sólidos. Pero semisólidos son estos, ¿sí? Profe, Sí. ¿y las cápsulas blandas? Las cápsulas blandas, buena pregunta. Las cápsulas blandas en el interior son más bien líquidas y por fuera tienen una cobertura gelatinosa. No se las voy a preguntar. Yo las metería más en sólidas, porque por la estructura que tienen, porque digamos que sí, cápsula blanda la metería más en forma farmacéutica sólida. Además, tiene que, o sea, acá no es solo que la cápsula blanda se va a ablandar por una cuestión de la temperatura del cuerpo, como en el caso del óvulo o como en el caso del supositorio, sino que tiene que pasar por el pH del estómago y por el pH del intestino. Y recién ahí, con ese pH y en ese medio ambiente, se va a disolver y se va a liberar. O sea que no es Listo. solo con una cuestión de temperatura se va a desarmar la cápsula blanda. Listo, gracias. No, por favor. Bueno, seguimos. Pero era una buena pregunta, la verdad, porque la cápsula blanda es medio siempre un tema dudoso con respecto a eso, sí. Bueno, pero la cápsula común es sólida y las grajeas, los comprimidos son todos sólidos. Es importante saberlo eso, para tener nuestro propio conocimiento. No es que lo voy a tomar, pero no confundir, porque por ahí, no sé, estamos en laboratorio, pero en una pregunta puede entrar para ver si ustedes tienen bien claro cuáles son las semisólidas. Si yo meto un talco, saber que no es semisólida, ¿está bien? Bueno, preparación de alcohol en gel. Ahora vamos a ver el videíto, es bastante sencillo de preparar. Hay diferentes formas de elaborar un alcohol en gel y ya les digo que la inventiva y la creatividad a veces del farmacéutico, y sobre todo cuando hay pandemia, tiene que ser suprema, porque esta es la manera tradicional en que se prepara un alcohol en gel, pero ¿cuándo? Cuando tenés todos los componentes a mano, pero cuando estás en medio de una pandemia es posible que algo de alguna parte de los componentes no consigas, entonces tenés que arreglártelas de alguna otra manera, si podés llegar, ¿no? Esta es la manera correcta, cuando tenés todos los componentes. Después yo, si quieren, les puedo ir contando algunas otras alternativas de cosas que se realizaron en medio de la pandemia para poder obtener cuando no existía trietanolamina, porque al principio de la pandemia se terminó la trietanolamina, se terminó el carbopol, se terminó el alcohol, se terminó todo, se iba terminando todo por tandas, entonces no tenías elemento. Primero, obviamente, se terminó el alcohol y el gel preparado de la industria, entonces las farmacias tuvieron que empezar a preparar y preparaban con lo que había, ¿no? Y entonces lo que hay que aprender, el farmacéutico tiene que empezar a ejercitar la cabeza de los cálculos, ¿no? Los cálculos. Muchas veces se preparaba a partir de un gel base y se le agregaba alcohol, pero había grandes dilemas entre los farmacéuticos de cuánto alcohol le ponías a ese gel base para obtener un alcohol 70.
eso es otro tema aparte, pero una vez que llegábamos a la cuenta, quiero que sepan que la forma de preparación del alcohol en gel había sido otra, y finalmente llegábamos a un alcohol 70. Pero la tradicional y la especificada por farmacopea está formada por alcohol 70, carbopol, TEA, que se llama, TEA es la abreviación de una sustancia que se llama trietanolamina. La trietanolamina es un componente que en su estructura química le va a dar un tinte especial al pH, porque esta preparación para este tipo de gel requiere que el pH se ajuste a determinado valor para que la para que la preparación que nosotros tenemos se transforme en la gelatina que realmente necesitamos. El kit fundamental en la elaboración del alcohol en gel es la incorporación de la trietanolamina, que se incorpora casi al final y es el que te hace cambiar todo el aspecto de tu preparado. Dentro de los pasos que tenemos, bueno, lo que se hace es en un mortero o en algún recipiente, creo que en el video que vamos a ver, la profesora lo hace en un envase de precipitado, pero se puede hacer muy bien también en un mortero, no sería, digamos, algo que está mal. De hecho, la vez que lo hicimos en el laboratorio, yo preferí el mortero, porque en el mortero se tamizaba mejor el carbopol, y algunos chicos, tuve mesadas que lo hicieron en envases de precipitados, en vasos de precipitados, y mesadas que lo hicieron en mortero. Y lo hicimos como un experimento individual o personal para ver cuál salía más, ¿cómo decir?, más uniforme, o sin grumos, o con mejores características en cuanto a su aspecto. Igual todos estaban, o sea, por eso no iban a ser desaprobados, pero hicimos ese experimento y vimos, por ejemplo, que cuando se usaba el mortero y se apisonaba bien la partícula con el mortero antes de colocar el resto de las sustancias, como el tamaño de partícula disminuía, se facilitaba la incorporación del resto de los elementos. Después se ponía alcohol 70 en carbopol. Esta es una forma que cada uno le va dando, ¿no? Yo acá les puse en un mortero alcohol 70 con carbopol, capaz que van a ver que la profesora utiliza un vaso de precipitados, no pasa nada. Lo importante es que siempre haya agitación. Después, cuando tenemos el carbopol más o menos interpuesto y ya no tengamos grumos, lo que se hace es agregar la trietanolamina, ¿sí? Entonces, cuando agregas la trietanolamina, esto te cambia de consistencia y se te arma el gel. Y luego en base se rotula. Acá tienen la preparación del jarabe simple, pero es solo a título informativo y no hay video de eso. Esto es porque en algún año se preparó jarabe simple. Simplemente que sepan que el jarabe simple es algo muy antiguo, que ya cayó en desuso, y que está formado por la disolución de 85 gramos de sacarosa en 100 mililitros de agua. Esa sería la proporción. Es decir, la proporción sería esa. Si yo quisiera preparar 50 mililitros de jarabe, pondría la mitad de la sacarosa, ¿se entiende? Esto es para que lo tengan y a título informativo no se prepara esto. Pero sí está en el programa, para que lo sepan, nada más. Y después tenemos la preparación de una crema base. Esto lo van a ver también en el video, y es que, bueno, en primer lugar, la crema base está formada por elementos más bien acuosos y elementos más bien oleosos. Por ejemplo, por un lado se va a disolver Nipajín, Nipazol, agua destilada y alcohol, y por otro lado Ceralanet, vaselina sólida, vaselina líquida. Fíjense que ahí tenemos elementos oleosos en la primera parte y elementos más tirando acuosos en la segunda parte, ¿sí? Entonces, todo esto para mejorar la solubilidad se va a llevar todo se levanta la temperatura para que se interpongan mejor entre ellos, ¿no? Y bueno, y ahora después vamos a ver un poquito el videito de cómo se prepara la crema base. Acá vamos a dejar de compartir pantalla.
Pero bueno, básicamente esta sería la introducción, ¿sí? Después cuando veamos los videos vamos viendo si surgen dudas. No sé si tienen dudas ahora. Profe, yo no entendí. Profe, Nosotros vamos a ver todo el video. Claudia. Vamos, Bueno. vamos de a uno, vamos de a uno. A Listo, ver, que hable Sonia. Que hable Sonia, Sonia. Sonia, dale. Bueno, listo, gracias Claudia. Yo le quería preguntar lo del Nipajim y Sí. el Nipazón. A ver, ¿por qué se preparaba en un mortero? ¿Cuál era la diferencia o por qué se prepara de esa manera? Bueno, primero, el nipajin y el nipazol son dos elementos que funcionan como conservantes. Porque fíjense que dentro de las preparaciones, tanto el alcohol en gel como la crema base hidrosoluble llevan agua. Siempre que hay agua, hay riesgo de contaminación microbiológica. Y el nipajin y el nipazol lo que hacen es impedir esa contaminación microbiológica. ¿Qué sucede? El nipajin y el nipazol no son muy solubles en la parte acuosa. Y lo necesitamos, nosotros necesitamos que sean solubles para que puedan cumplir su función. Entonces se recurren a diferentes mecanismos para facilitar esa disolución, porque no es como el agua y la sal. El nipajin y el nipazol no es que naturalmente se van a disolver en agua, incluso en esas poquitas cantidades, porque no sé si después miran bien la fórmula, se van a dar cuenta que son recontra poquitas cantidades que se utilizan para que cumplan su función, tampoco es tanto necesario, pero nosotros necesitamos facilitar la disolución. Esto lo hacemos con diferentes mecanismos que facilitan la disolución. Uno es la agitación, porque aumenta la velocidad de la partícula. Cuando aumentamos la velocidad de la partícula dentro del vehículo, mejoramos la disolución. Con calentamiento, porque al aumentar la temperatura mejora la solubilidad de la sustancia. Lo vimos cuando teníamos soluciones, la relación entre la solubilidad y la temperatura, lo vimos en alguna parte del año. Y después, la otra parte es que en una de las preparaciones, el nipajin y el nipazol, además de utilizar la temperatura y la agitación, se disuelve en una mezcla alcohol-agua. El nipajin y el nipazol son un poquito más solubles en el alcohol. Entonces la incorporación del alcohol facilita un poquito la solubilidad del nipajin y el nipazol. Pero en esto no necesitamos el mortero. Esto con un vaso precipitado estaríamos re bien, esta parte. Lo que yo les decía, que se puede elegir entre un vaso de precipitados o un mortero y que cada uno después elige cuál es el mejor método, porque después esto cada uno le busca, como cuando se hace una torta, le busca su vuelta, su impronta, ¿no es así? Y le encuentra la forma en que mejor te queda. Esto es un poquito de arte, digamos, y la mano, como quien dice. Hay algunas personas que nunca logran una crema base de un lindo aspecto. No les sale, por más que ponen todo como está, y por ahí el defecto está en la agitación, en la forma del movimiento de la mano. Muchas veces se utilizan mezcladoras, esto facilita muchísimo la preparación. Y hay gente que la primera vez que intenta hacer una crema le sale divina, y siempre a partir de eso es así. Es como que nada, es como la mano, como quien dice. Ahí la agitación es muy importante. Entonces, muchas veces con un mortero y un pilón se facilita mucho, se mejora la probabilidad de que no salga mal. Porque como yo con el pilón estoy apretando sobre el fondo o la base del mortero, de alguna manera lo que estoy haciendo es disminuir el tamaño de partículas. Si bien no voy a lograr que esas sustancias se solubilicen todas, sí voy a facilitar que se interpongan mejor en el resto del preparado. Entonces, de todas maneras se puede usar mortero y pilón, o se puede usar vaso de precipitado y varilla. Cualquiera de las dos es válida. Bueno, vamos a ver si podemos compartir alguno de los... No, por favor. Vamos a ver si podemos compartir alguno de los videos. Creo que no, por ahora no. Un segundito, chicos, ¿eh? Voy a buscarlos a los videos y a ver si los puedo meter. A ver si ahora lo podemos ver.
Sí. Profe. Sí, alcohol en gel. Espera que preparo el alcohol en gel. Ahí voy. Sí. ¿El examen de laboratorio va a ser oral o escrito? En principio oral. Vamos a ver si nos podemos organizar bien. La idea era dividirnos en 3 o 4 grupos y entrar en las salas de a poquitos para poder hacer hacer preguntas grupales. Bueno, o sea, yo les digo la peor situación. Si no da, porque calculo los tiempos y me voy a dar cuenta que vamos a terminar a las 10 de la noche, no se preocupen que vamos a buscar un plan B que sería de hacerlo en forma escrita. Que sería igual que siempre en ese caso. O sea que sería Pero la idea teórico, sería digamos, poder lo que hay que lograr estudiar. una dinámica donde entremos, dividamos a todo el grupo en 6, o sea, hacer 4 grupos, por ejemplo, entramos en las salas de a poquito y vamos haciendo tipo debates, y yo ahí me voy dando cuenta más o menos cómo vamos con el conocimiento. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Y los grupos los darías vos o serían los grupos que No, tenemos? los doy en el momento. Los doy en el momento del examen. Sube Listo. tanto, así. Lo voy a ir pensando, lo voy a ir diagramando y lo definimos bien el fin de semana, el lunes que viene. O sea que Profe, será pero todo tipo teórico las preguntas que Las preguntas iría son haciendo y demás. son preguntas acerca de los preparados. eso te iba a preguntar, en base a los preparados que vamos a hacer y los videos que vas a presentar ahora. Claro, yo ya les dije, les presenté 3 videos y ahora entran 3 más. Los que entran son alcohol en gel, son 6 preparaciones. ¿Y algo más además de eso? No, la parte teórica, o sea, ustedes imagínense que de cada preparación ustedes mentalmente tienen que armarse un informe y que en el informe teníamos, por un lado, cuál era el objetivo, qué era lo que había que preparar, cuál era su función, y los materiales y métodos, algún ajuste de cuentas, y después las conclusiones, es decir, relacionar nuestra preparación o el motivo de cada preparado con algún aspecto teórico, así como hicieron básicamente en la suspensión de hidróxido de aluminio, o que están haciendo. Esto con cada uno de los preparados. Entonces, en lo que sería el debate de la conversación, porque va a ser más bien una conversación, no va a ser una lección ni nada, por ahí entra algún preparado y alguna pregunta puntual acerca de un preparado. También un poco recordar los componentes, no exactamente, pero por lo menos el 70-80% de los componentes estaría bueno recordarlos, no en cantidades, pero sí en componentes. También saber, por ejemplo, la crema base hidrosoluble tiene un montón de componentes. Tampoco que me acuerde todos, pero sí saber que existen componentes oleosos y componentes acuosos. Acordarme, aunque sea alguno de los componentes oleosos y alguno de los componentes acuosos. Acordarme siempre que todos estos preparados en general llevan nipagina y nipazol, cuál es la función de ellos, cómo es la solubilidad de estos elementos, todo lo que estuvimos hablando recién. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, Bueno, vemos entonces un poquito. No, siempre me pasa lo mismo. Esperen un cachito. Siempre me viene Henry Corbett. Bienvenidos. Esperen que lo paro. Yo ya lo voy a googlear a ver quién es, porque Este señor siempre tenés todos los videos de él, no sé qué onda. Ahí va. Ahora sí, espera. Es que soy fan de Henry Corbera, entonces me viene el último que vi. Bueno, ahí va. Ahora sí, ¿eh? ¿Se ve? ¿Se ve ahí? Porque cuando lo agrando se arma la bataola. ¿Ven ahí? ¿Se ve, no? Sí, sí. Ahora sí. Ahí tienen la fórmula.
Bueno, esta es la fórmula de la crema. A ver si van a ver cocimiento. Esto es crema base hidrosoluble. Esta es la más difícil. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación entonces es una crema base que es muy buena para que podamos disolver distintos principios activos, ya sea farmacológicos, incluso también tiene mucho uso para uso cosmético, ¿sí? Entonces, para que nos organicemos para trabajar, es sencilla para hacer y vamos a pensar en dos fases, una fase oleosa y una fase acuosa. Que tienen que estar a la misma temperatura aproximada, entre 60 a 70 grados centígrados, ¿sí? Vamos a mezclar posteriormente para poder formar la crema. Entonces, bueno, nos va a ayudar a geler. Y lo que vamos a hacer, entonces, primero que nada, es preparar la fase oleosa, ¿sí? Preparamos la fase oleosa, que consiste de cera lanet. Cera lanet lleva 9 gramos. Después lleva vaselina sólida, 6,7 gramos. Los 3 componentes oleosos. El último que lleva es vaselina líquida, que ya la tenemos medida y lleva 20 mililitros. Muy bien, tenemos nuestros 3 componentes oleosos que lo que vamos a hacer es homogeneizar. ¿Sí? Homogeneizamos y esta fase oleosa la vamos a llevar a fundir. Vamos a llevar a fundir un baño María que tenemos preparado y va a ser a una temperatura de 60 a 70 grados centígrados. Bueno, allí quien controla la temperatura del agua, entonces, que esté entre 60 y 70 grados centígrados. ¿Sí? En un momento, entonces, vamos a retirarla una vez que ya fundida. Muy bien, vamos a trabajar con la fase acuosa. También necesitamos calentar la fase acuosa, ¿sí? Son 68 mililitros de agua que ya los tenemos medidos, entonces los vamos también a pasar al vaso de precipitado y también lo vamos a calentar a 60 a 70 grados. Bueno, mientras se va calentando, entonces, el agua a 60 a 70 grados, lo que vamos a hacer es preparar los conservantes. En este caso vamos a usar nipagin y nipazol, ¿sí? Pertenecen a la familia de los parabenos. Nos vamos a solubilizar en alcohol, en 2 mililitros de alcohol. Y por último van a ir también a la fase acuosa, ¿sí? A la fase acuosa que está a 60 a 70 grados, ¿sí? Entonces, nosotras acá ya los tenemos pesados. Cápsula de porcelana tenemos 0,1 gramo de nipagin y 0,045 gramos de nipazol. Lo vamos a solubilizar agregando 2 mililitros de alcohol. Bueno, muy bien. Lo que tenemos que asegurarnos ahora es que tanto en la fase oleosa como en la fase acuosa estén a 60 a 70 grados. ¿Sí? Entonces, las vamos a colocar a las dos en el baño María y vamos a ir controlando la temperatura y de forma... Bueno, entonces ahora el agua que ya está a 60 grados, 60 a 70 aproximadamente, ¿sí? La retiramos del baño, ¿sí? Entonces, los conservantes. Los conservantes vamos a agregar, tenemos al nipagin 0,1 gramos, nipazol la mitad, 0,05 gramos, ¿sí? Ambos parabenos. Le vamos a poner 2 mililitros de etanol para ayudar a solubilizarla. Y
lo que vamos a hacer, se lo utilizamos con ayuda de la espátula. Y esto lo vamos a agregar a la fase acuosa, ¿sí? Que está a 60 grados. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora para asegurarnos realmente que estén las dos a la misma temperatura, en el mismo baño vamos a tener tanto la fase acuosa como la fase oleosa. Chequeando la temperatura, ¿sí? Un instante nada más para que estén iguales. Perfecto, entonces con cuidado, siempre manipulando con cuidado, las vamos a retirar del baño. Siempre con cuidado de no quemarlo. Y ahora es el momento de la mezcla, ¿sí? Entonces vamos a agregar la fase oleosa sobre la fase acuosa, ¿sí? O sea, la oleosa sobre la... y vamos a empezar a agitar. Acá se va a empezar a formar la emulsión. Vamos a tener que agitar lentamente, ¿sí? A medida que se vaya enfriando, esto va a ir tomando ya la consistencia de la crema, ¿sí? Y lo que nos podemos ayudar también es enfriando, ¿sí? O sea, haciendo un baño frío para poder ayudar a que se vaya formando mejor. Entonces seguimos agitando hasta obtener la consistencia deseada. Bueno, el último paso que vamos a hacer es envasarla. Y rotularla, como siempre, en forma de administración de uso externo, entonces etiqueta roja, ¿sí? Cuando trabajen con crema, siempre acuérdense, es importante mantener las normas de higiene, porque todos los componentes son muy ricos en líquidos, entonces son muy susceptibles a la acción microbiana de los organismos. Entonces esto es importante tener cuidado. Además, los preparados así que se elaboran en una farmacia magistral, por más que le pongamos conservantes, siempre la vida útil no se compara a la medicamento de laboratorio, ¿no? Entonces, en este caso también, el periodo de vencimiento va a ser de 3 meses. Ustedes, una crema, observan la aparición de cristales, de grumos, la expansión de líquido, el color amarillento también, está hablando de señales de envejecimiento de la crema, ¿sí? Y hay que descartarla por supuesto. Bueno, muy bien, entonces tenemos nuestra... Bueno, creo que ahí estamos, chicos. Con crema base la tenemos. Vamos a apagar. Ahí, con el próximo. Crema base está. Profe, una Ahí. pregunta. Sí. Vos cuando nos dijiste que el Nipagin y el Nipazol se disolvían en mezcla de alcohol y agua. Sí, ella lo hizo con alcohol solo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, sí, es lo mismo. Ah. Ella lo que hizo fue calcular que esas cantidades de Nipagin y Nipazol, esas cantidades eran solubles en alcohol. Y después, como tenía el agua caliente, por otro lado, esa solución en alcohol con Nipagin le tiró agua y todo quedó absolutamente solubilizado. Ah, o sea que se puede... Claro, podríamos haber puesto el Nipagin y el Nipazol en el agua primero, pero el alcohol lo utilizan en realidad como para facilitar la disolución. Ah, listo. No cambia nada. No
no cambia nada, no. Lo Listo, importante gracias. acá, en ese paso, lo importante es lograr incorporar el nipagín y el nipazol disueltos. Nosotros necesitamos que se disuelvan, no son muy solubles y se buscan diferentes mecanismos para mejorar esa solubilidad, con la cual se obtiene buen resultado, porque el nipagín y el nipazol a esas concentraciones quedan siempre solubilizados. Y además tienen el efecto de conservante que se requiere. Pero ojo, ¿vieron cómo esto que ella explicó, que yo no llegué a decirlo, esto de que por más que se apliquen conservantes, todo este tipo de preparaciones, como tienen un gran porcentaje de componentes acuosos, son susceptibles de contaminaciones. Así que a veces, por más que le pongamos nipagín, nipazol, alcohol y todo eso, puede ocurrir que la crema o nos cambie de color con los días, con los meses, o le veamos alguna manchita de otro color, por ejemplo, lo que fuera, hay que estar muy atentos, porque esos son síntomas de que, a pesar de que hicimos todas las cosas bien, digamos, algo falló y se contaminó. Normalmente se le ponen fechas de vencimiento de 3 meses a las preparaciones magistrales, sobre todo estas que son semisólidas, y las líquidas también, más de 3 meses, nunca fecha de vencimiento. Importante al momento de la confección de un rótulo, porque se acuerdan que cuando se hace el rótulo, nosotros tenemos que poner, además de los datos de la fórmula y todo lo demás, tenemos que poner la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento. Entonces ahí la pregunta del millón es qué fecha de vencimiento le ponemos. En el caso de las preparaciones magistrales es mejor ponerle 3 meses, aunque dure más después, pero nos aseguramos con eso de que no vamos a tener ninguna crema contaminada en 3 meses. Algunas farmacias le ponen más tiempo. Yo lo que sugiero es poner inicialmente 3 meses, luego revisarlas, y si están en buenas condiciones y aún no se vendieron, digamos, que continúen a la venta y se le hace un rótulo por una nueva fecha de vencimiento. Y otra cosa que aconsejo es elaborar lo que se va a vender, porque que queden ahí tampoco está bueno, es trabajar y para tirarlo después, ¿no? Y si se ve un cambio de color o de textura antes de los 3 meses, que ya no sirve. Sí, por las dudas se descarta. Eso lo dijo ella. Por las dudas, aunque antes de los 3 meses suceda, si cambió el color, algo nos pasó, algo sucedió, se cayó una partícula en el momento que lo estábamos elaborando, no sé, algún accidente hubo en la preparación que se contaminó. Puede ocurrir también, no es tan común, pero que pase dentro de los 3 meses, pero puede ocurrir, sí. Voy a buscar el video del alcohol en gel, que lo tengo perdido, y no quisiera que apareciera mi amigo de vuelta, así que un minutito, ¿eh? Vamos a hacer las cosas. Creo que voy a tener que buscar acá. Un minutito, chicos, ¿eh? Me perdió el video. Después se los voy a adjuntar todos, así los tienen a mano. Este es el del alcohol en gel. El de la pasta láser lo vamos a dejar para que lo vean ustedes, porque es el más sencillo de todos, ¿sí? Muy bien, esta la vamos a borrar. A ver ahora, compartimos pantalla. Ahí va, ¿eh? Alcohol en gel. Este es más fácil. Esta es la fórmula.
vamos a preparar ahora son formas farmacéuticas semisólidas, ¿sí? Dentro de estas formas farmacéuticas podemos encontrar pastas, podemos encontrar cremas. En este caso lo que vamos a preparar es un gel, ¿sí? Vamos a preparar alcohol en gel para empezar. Si hablamos de pastas, que vamos a preparar a continuación, vamos a preparar pasta Lázaro, vamos a preparar una crema base y bueno, como les decía, en este caso del alcohol, las formas farmacéuticas semisólidas, según la composición, van a llegar a penetrar a capas más superficiales de la piel, como puede ser el caso de una pasta, o capas más intermedias a medida que ya va aumentando el contenido de agua, como vamos a encontrar una crema, y por supuesto después geles, no es este caso, ¿no? Que es el alcohol en gel, pero geles que se utilicen para administrar principios activos, por ejemplo hormonas, que tengan una capacidad de penetración más profunda, que puedan llegar a capas más profundas, ¿no? Acá, bueno, vamos a preparar un gel, pero todos estamos acostumbrados, sobre todo en esta época de la pandemia, que estamos trabajando, preparando las soluciones de alcohol del 70%, y también estamos todo el tiempo muy familiarizados con el alcohol en gel, ¿sí? El alcohol que también preparamos, utilizamos con el alcohol preparado con el alcohol al 70%. ¿Sí? Entonces acá también Ayelen nos va a ayudar para poder hacer esta preparación. Entonces, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que como nosotros usamos para preparar el alcohol, ya sea el alcohol al 70% líquido o el alcohol, lo que conocemos como el alcohol en gel que compramos, ¿sí? No se prepara exactamente mezclando 70 mililitros de alcohol y 30 de agua. ¿Por qué? Porque el alcohol que nosotros compramos en la farmacia es un alcohol de 96 grados. Entonces, esto hace que la concentración de agua que se le tenga que agregar no sea 30 mililitros. Si hay unas tablas de corrección en donde se relaciona la concentración del alcohol con la concentración de agua que hay que agregar, y en base a eso se ajusta. O sea, para preparar, como vamos a hacer nosotras acá, 100 mililitros de alcohol, el cálculo que corresponde es agregar 73 mililitros, ¿sí? Que ya tenemos medidos en la probeta, del alcohol de 96 grados, y ahí le vamos a llevar a volumen, ¿sí? Vamos a llevar a 100 con agua, ¿sí? Con agua, vamos a llevar a 100 entonces con agua. Dijimos 73 mililitros de alcohol y van a ser 23 mililitros de agua, ¿sí? Perdón, 27 de agua. Entonces, preparamos nuestro alcohol al 70%. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos preparado el alcohol al 70. Lo vamos a colocar en un recipiente. Acá, por ejemplo, lo que vamos a usar es un vaso de precipitado, ¿sí? De 250. Lo volcamos. Y con lo que vamos a trabajar para formar el gel es con un componente, es un polímero que se llama Carbopol, ¿sí? Carbopol 940. En este caso es lo que va a ir formando esta matriz gelatinosa, ¿sí? Lo vamos a agitar para poder dispersar este polímero carboxilílico, de forma tal de que desaparezcan lo más posible los grumos, ¿sí? Cuesta trabajo hasta que se desaparecen los grumos, ¿sí? Van a tener que agitar un poco. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Es una preparación. Y lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es agregarle un componente que se llama trietanolamina, ¿sí? Es un compuesto, una base débil que le da
el pH necesario para que el gel termine de formar. Entonces, le vamos a agregar 1 mililitro de trietanolamina. Entonces ahora le ponemos 1 mililitro de trietanolamina. Y seguimos homogeneizando, ¿sí? Homogeneizando rápido. Homogeneizamos bien y de a poco se va a ir formando, va a ir tomando la consistencia del gel, ¿sí? Bueno, entonces a continuación lo que vamos a hacer simplemente es proceder al envasado, ¿sí? Bueno, ahí vamos ya. Bueno, lo vamos. Ya más o menos lo tienen. Después se rotula y se envasa, ¿sí? Eso es lo más importante. Después se rotula y se envasa. Y nos queda, ¿de eso les quedó alguna duda? ¿De la preparación del alcohol en gel? Una pregunta, profe. ¿Viste a lo último, cuando dijo homogeneizando rápido, qué pasa si uno lo hace, espera o lo hace No, lento? se te hacen unos grumos tremendos, no lo hagas. Por eso bueno, por eso me hizo dudar. Claro, por eso, justamente este era el ejemplo donde yo les decía que por ahí a veces es mejor usar un mortero. ¿Vieron cuando ella agregaba carbopol y que el carbopol le quedaba como flotando arriba del líquido? Entonces, la chica agitaba y no había caso, le quedaban como partículas blancas y no se disolvían. Si eso lo hacen en un mortero apisonando y le agregan después... Lo haces con el pilón para triturar bien la partícula y lo mezclas. Claro, eso disminuye mucho el tiempo de agitación. Es decir, por ahí incluso lo aceleraron un poco para el trabajo práctico porque todavía no estaba absolutamente interpuesto el carbopol y ya le agregaron la trietanolamina. No se vio bien en el video, pero tenía ciertos grumitos. Eran chiquitos, no eran importantes, pero porque la chica le dio agitando con todo, digamos. Pero si parás un segundo se te arma el grumo. Yo siempre lo asocio con una salsa blanca, más o menos, que tenés que ponerle la leche caliente. Pero bueno, claro. es así. La agitación entonces, no para, sí. Es por eso que hay algunos alcoholes en gel que vienen como arenoso, tienen como arenilla, debe ser. Sí, hay algún problema de elaboración. Sí. Y el problema es que eso... Reposar, ¿Cómo, Daniel? ¿Lo dejas reposar por un tiempo? ¿No se disuelven solos? Puede ser que mejore, pero no... Una vez que te salió con grumos, es medio difícil de revertir, ¿viste? Y bueno, normalmente estas cosas que vienen ya preparadas previamente, no las que se hacen en farmacias, se elaboran en tanques, y si hubo alguna falla en la agitación por algún problema mecánico del tanque o lo que fuera y quedó con grumos, son o sea, es mucha cantidad que se pierde o que se perdería si tuvieras que desechar todo eso. Entonces muchas veces lo que hacen para digamos, rescatarlo, por así decirlo, es pasarlo por algún filtro. Entonces le sacan los grumos más importantes, pero por ahí todavía te queda con esos grumitos chiquititos que a veces le ven ustedes. Sí. Sí, es un problema en la agitación, claramente en la agitación es el tema. ¿Te cambian algo la acción que tengas si tienes esos grumos? No, pero bueno, queda mal visto, qué sé yo. Es un aspecto que no es el adecuado, debería ser más homogéneo. No cambia la función. Bueno, les queda hacer, ver el de la pasta Lázaro.
La pasta láser son mucha cantidad de partículas sólidas interpuestas en un medio oleoso, digamos. Y bueno, el video les dice todo, es la más sencilla de las 3 preparaciones, no les va a resultar nada complicado verlo ni entenderlo. Así que bueno, los dejo para que lo vean ustedes, y la clase que viene vamos de repaso, y si les queda alguna duda con respecto a todo esto, lo hablamos la semana que viene. Ahora vamos a terminar acá la grabación.